Hola chicos, les habla el profesor Oscar Bernachea. En esta oportunidad para hablarte de etimología para el curso de razonamiento verbal. Aprovechemos este tiempo de aislamiento social que nos ha tocado vivir para aprovechar el tiempo y estudiar, repasar lo que estuvimos haciendo en el colegio. Muy bien, pues muy bien, te hablaré en esta oportunidad, como ya te dije, de etimología. Empezaremos con un concepto bastante sencillo de etimología, un concepto que nos pueda ayudar a entender qué cosa es la etimología. Etimología viene de dos palabras griegas. O sea, la palabra etimología viene de dos palabras griegas. La primera, étimos, que significa verdadero, auténtico, original. Y logia o logía, que significa tratado o estudio. Y a su vez también viene de logos, que significa palabra. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, podríamos definir etimología como el estudio, el tratado del sentido verdadero o literal de una palabra conforme a su origen. ¿Qué significa esto? Que la etimología va a buscar o va a estudiar el origen o el nacimiento de dónde proviene una palabra. Muy bien, entonces es bastante importante que nosotros podamos utilizar ese término de la etimología para que nosotros podamos aprender, para que nosotros podamos conocer de dónde proviene una palabra. Recuerda, todas las palabras tienen un nacimiento, tienen un origen. A ese origen se le llama etimología. Recuerda que nuestro idioma castellano está basado en varios idiomas, en varias lenguas antiguas. Por ejemplo, tenemos el latín, tenemos el griego y en algunos casos hasta tenemos el árabe. Entonces, la etimología va a estudiar de dónde provienen estas palabras. No solamente estudia la etimología en nuestro idioma, la etimología lo estudia también en otros idiomas. Entonces, esto va a ser bastante importante. ¿Listo? Te repito, etimología viene de dos palabras, de dos términos griegos, que significa étimos, que significa verdadero, auténtico, original, y logía o logia, que significa tratado o estudio, ya a su vez también viene de la palabra logos, que significa... Muy bien. La etimología, como te decía, se encarga del estudio de las palabras de una lengua mediante el conocimiento de su origen, de su estructura y de su evolución. La etimología también va a ir estudiando cómo una palabra ha ido evolucionando. Las palabras que tenemos hasta el día de hoy, algunas han cambiado su forma desde su origen, han cambiado su forma desde su nacimiento. ¿Está bien? Por eso que la etimología va a estudiar esto, va a estudiar su origen, su estructura, qué tipo de palabra es y su evolución, cómo ha ido cambiando desde los inicios. Muy bien. Además también la etimología es el conocimiento de las transformaciones de sonido, escritura y significado que ha ido experimentando las palabras a través del tiempo. Lo que te estaba diciendo, su evolución, su cambio, el proceso que ha realizado la palabra hasta nuestros días. Muy bien, al estudiar las palabras, la etimología indaga, investiga, averigua sobre sus raíces, si está constituida por dos o más, y al llegar al conocimiento de sus significados primitivos explica el de la palabra que las contiene. ¿Qué significa esto? La etimología siempre va a llegar al origen de la palabra. ¿Sí? Es una ciencia, a mí personalmente me encanta la etimología porque es una ciencia que nos ayuda a descubrir el verdadero significado de la palabra. Un dato, si tú aprendes a dominar muy bien la etimología, vas a poder aprender muchas más palabras para tu conocimiento personal. ¿Qué significa esto? Que simplemente con la etimología tú puedes encontrar qué cosa es lo que significa una palabra. Y en muchos casos, pues de repente puedes ir encontrando, puedes ir definiendo sin necesidad de un diccionario. Entonces, a través de la etimología también tú puedes ir encontrando los significados de la palabra. Muy bien. Te pongo algunos ejemplos para que puedas entender. Por ejemplo, la palabra cosmopolita ya viene de dos palabras griegas. Cosmos, que significa mundo, y unida a polites, ciudadano, significa ciudadano del mundo. Esto por eso, cuando escuches que una ciudad es cosmopolita, es porque hay muchas personas
que vienen de diferentes lugares. Por ejemplo, las capitales las capitales de los países, Lima, Santiago de Chile, Montevideo, Buenos Aires, Bogotá, Quito, entre otras, ¿sí? Son bastante cosmopolitas. ¿Por qué? Porque se encuentran las personas de diferentes partes del mundo. ¿Listo? Otro ejemplo, también para que puedas entender cosmopolita. Cuando tú vas a un aeropuerto, vas a encontrar gente de diferentes lugares. Entonces, eh, también se puede decir que un aeropuerto es un lugar cosmopolita, porque se encuentra gente de diferentes lugares del mundo. Recuerda, cosmopolita viene de dos palabras, cosmos, mundo, polites, que significa ciudadano, y unidas estas dos palabras van a significar ciudadano del mundo. Otro ejemplo, para que podamos entender. La palabra geografía viene de dos palabras griegas también. Geo, que significa tierra, grafía, que significa dibujo o demostración o muestra, ¿sí? Significa representación del mundo. Por eso que cuando tú estudias geografía, estudias todos los elementos que tiene la Tierra. Sus montañas, sus ríos, sus mesetas, sus mares, sus océanos, sus países, sus continentes. ¿Te das cuenta? Te voy a explicar en cuatro partes cuatro elementos por qué es importante el estudio de la etimología. Muy bien, entonces vamos a la primera, que se llama, o que dice que aclara y define los objetos y las ideas. Como te decía anteriormente, la etimología es un estudio, es una ciencia que estudia el origen, la definición, las características de una palabra. Por lo tanto, ¿por qué es importante el estudio de la etimología? Porque te van a aclarar, te van a definir el significado de las palabras, las ideas. Entonces, si tú, pues como te decía también, si tú llegas a dominar la etimología, vas a poder definir el significado verdadero de una palabra. Muy bien, seguimos. Segunda importancia, ofrecen un significado preciso de los términos, debido a que investigan sus orígenes. Recuerda que la etimología siempre va a llegar al origen de las palabras. Eso es importante para que nosotros podamos entender la importancia de la etimología. Entonces, pues, y te repito, y esto va a ser siempre así, se va al significado preciso de los términos y eso te va a ayudar a que tú puedas ir reconociendo palabras nuevas. ¿Sí? Así no tengas un diccionario en la mano, a través de la etimología tú puedes ir deduciendo el significado de una palabra. Te pongo un ejemplo. La palabra lustrum, ¿sí? Es una palabra en latín que antiguamente significaba lavar, purificar. ¿Está bien? Este término se fue cambiando a través del tiempo y se convirtió en luo, y que luego significaba lavar y purificar. Entonces, pues, de esta palabra, de lustro, ha nacido el término lavar, ¿no? Que nosotros ya conocemos actualmente como la acción, ¿no? Entonces, la acción de asearse, la acción de lavarse. Muy bien, entonces recuerda, lustrum es el inicio de la palabra. Otra importancia, que también es bueno saber, nos va a ayudar a retener el significado de las palabras. A través de la etimología, nosotros podemos también ir recordando palabras que se nos hacen difíciles o que son nuevas para reconocerlas. Muy bien, entonces pues recuerda que eso siempre nos va a servir para aprender nuevas palabras. Por ejemplo, la palabra leal viene del término lex, leye, legis, que significa ley. Y de ahí tú vas a poder sacar muchas palabras. Por ejemplo, acordarte, legítimo va a significar de acuerdo a la ley. Legislador, el que hace la ley. Y el ilegal, que está fuera de la ley. ¿Te das cuenta? De un término leal puedes ir encontrando nuevas palabras o puedes ir relacionándolas, las palabras que están unidas a esta palabra. Muy bien. Y por último, te propongo lo siguiente, dice, te sirven para reconocer el significado de palabras derivadas. ¿Qué significan?
Cuando tú encuentras una palabra, cuando tú encuentras una palabra nueva o una palabra que has encontrado el significado, pues de ahí puedes derivar otras palabras. Por ejemplo, tú encuentras la palabra griega terapeia y en español significa terapia. ¿Está bien? Que significa curación. ¿Sí? Entonces, si tú lo juntas a otra palabra, te puedes dar cuenta que esta palabra terapia, esta palabra que significa curación, se puede fusionarse con otras palabras. Por ejemplo, si lo juntas con la palabra hidro, que significa agua, ¿sí? Hidroterapia, te vas a dar cuenta que es curación o tratamiento a través del agua o por medio del agua. ¿Está bien? Entonces, pues es importante que nosotros podamos tener en cuenta esto y es bastante importante que nosotros sepamos para qué nos sirve la etimología. A continuación, para terminar, te propongo 4 ejercicios. Primero, investiga el término etimología. De repente algo más de lo que hemos hablado hoy día, de lo que he hablado hoy día, de lo que te he dado algunos apuntes. ¿Listo? Segunda pregunta, ¿de qué elementos griegos se componen las siguientes palabras? Y te propongo algunas palabras. Biología, micótico, teléfono, podólogo, ortografía, filantropía, filatelia, bactericida. Divídela en dos, averigua, investiga qué términos estamos utilizando y puedes ir escribiendo el significado de cada término que te propongo. Muy bien. 3. Indica 2 razones que justifiquen la importancia en el estudio de las etimologías. No necesariamente las que hemos hablado hoy día. Puedes investigar, puedes averiguar en el internet, en algún libro, por qué es importante el estudio de la etimología o que justifiquen por qué es importante estudiar la etimología. Y por último, ¿por qué piensas que las etimologías te ayudan, auxilian para adquirir una correcta ortografía? ¿Listo? 4 preguntitas que te pueden servir para que reflexiones, para que pienses sobre este término que es bastante importante. Muy bien, aprovecha el tiempo el día que tienes, ¿listo? Que estos días que te estamos mandando estos materiales para que lo desarrolles en clase, lo puedas aprovechar, ¿sí? Y pues conmigo será hasta otra oportunidad. ¿Sí? Nos vemos pues, cuídate.